conversar acerca de este tema, que es Mercosur. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el Mercosur y qué relación tiene Uruguay como integrante pleno del Mercosur con esa estructura jurídica, institucional? Y por otro lado, ¿qué es un TLC? ¿No? Como para poder entender de qué se trata entonces llevar a cabo un tratado de libre comercio, en este caso puntualmente con China. Se va encaminando, ¿no? esa negociación. Bienvenido, doctor. Un honor estar otra vez conversando con usted en este programa que tanto queremos ya, que tanta gente quiere. Buen día, estimado Rubén. Buen día a los operadores de la radio que siempre nos dan el soporte técnico correspondiente. Tiene el nombre de una novela de Hermann Hesse, el operador que está con nosotros, un crack. Se comunica conmigo con mucha amabilidad y sencillez, el señor Damián. Capaz que no, el señor lo envejece y me dice, no me digas tanto. Bueno, pero es el señorío, ¿no? También. Yo creo que no hay mejor título. También. O el Dom. O el Dom. Yo creo que es un título mayor que el de doctor o magíster. No tengo duda. Es así, claro. No tengo duda. Claro. Y bueno, el señor, Sir. Claro. Le podríamos decir Sir también. Con el mayor Podemos respeto. decir ser o no ser también, ¿no? Con el mayor respeto, lo digo, para él. Y bueno, y también enviarle un fuerte abrazo a nuestra querida audiencia, que siempre nos acompaña, ¿no es cierto? Qué temazo, el tema que, válgame la expresión popular, pero claro, no estamos en la cátedra. Claro. Estamos entre amigos y estamos hablando para todos. ¿Qué tema del Mercosur? El tema que usted mencionaba recién con precisión técnica respecto a la jefatura de Estado y jefatura de gobierno, integración del poder ejecutivo, decisiones, etc. En nuestro país, el jefe de Estado es el presidente de la República, que la principal función es representar al Estado. Exacto. Así lo hacen, por ejemplo, los países que mantienen esos lastres medievales de la monarquía, por ejemplo. Sí, claro. Lo digo con el mayor respeto de los pueblos que tienen monarcas. Para mí, nosotros somos republicanos desde siempre. Nosotros nacimos sin monarquía. Claro, nosotros somos, por eso yo dije lastres medievales, que son un tanto fuertes, pero digo, siendo así. Rémoras queda más elegante. Sí, rémoras, es lo mismo, son rémoras. La sangre azul ya desapareció hace mucho tiempo, aunque el poderío económico existe. El otro día se casó el heredero, entre comillas, de la corona del Imperio Ruso, un Romanov. Un Romanov. Y bueno, etcétera. Hay fotos de él con la corona atrás. Le ponían la corona atrás. No, evidentemente no tenía la corona en la cabeza. No, claro. Obviamente. Pero todo. Un Romanov, para aquellos que no saben, es un descendiente del linaje monárquico ruso que tiene que ver con Alexander, por ejemplo, con el emperador Alexander. También con Nicolás II. Con Nicolás II, que era un émulo de Alexander, era un admirador. Y bueno, y él sufre ese golpe de Estado, ¿no? De esa revolución bolchevique. Yo estuve hace poco tiempo atrás con Bertrand de Orleans Braganza, porque estuve en Brasil, en un congreso, lo habían invitado, que es el heredero, entre comillas, del imperio Braganza. Del imperio brasileño, de lo que era el imperio brasileño. Sí, que estuvo acá, se trasladó a Brasil, ¿verdad? Claro. El imperio luso brasileño, con Pedro I. Yo estuve con él, muy correcto, muy bien, con su forma de ser típica, aristocrática, formal, afectada, diríamos, propia, pero muy correcto. Estuve con él. No existen partidos monárquicos, porque el monarca no tiene partido monárquico. El monarca no debería tener un partido. El supuesto monarca, nos estamos yendo.
me voy rápido. Pero bueno, decimos rápidamente, repúblicas monárquicas, Inglaterra, España, por ejemplo, es una república. Claro, exacto. El jefe de Estado es el rey. Claro, es el rey. Lo que quiero decir es que los que son herederos supuestos, sí, esta rémora, como decía usted muy correctamente, no tienen un partido monárquico, pero hay una estructura jurídica monárquica, claro. Claro, hay en Brasil partidarios de la monarquía, ¿no? Sí. Más le digo, en 1993 hubo un plebiscito, no estamos hablando de ayer. O sea, hace tiempo, pero estamos hablando de... Sí. Ese jefe de Estado, el presidente, representa, pero además es el jefe de gobierno. Bien. Entonces, yendo al centro otra vez. Sí. Ese jefe de gobierno, esto significa que imprime su política. El que gobierna es el presidente. Se terminó. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es elegido popularmente. Y los ministros son elegidos por él. Indirectamente por él, claro. Por él. Claro. Entonces, aquí, evidentemente, en el tema del Mercosur hubo allí alguna rispidez entre lo que sostuvo el doctor Lacalle y Alberto Fernández, ¿no? Y Alberto Fernández. El Mercosur es una asociación de estados integrada, todos sabemos, por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, está en trámite Bolivia. En su momento se suspendió a Paraguay, Sí. En su momento se suspendió a Venezuela. Es decir, y es un hecho, y este es un tema, que yo no voy a ingresar, pero es un hecho, que el tema de la ideología está muy presente. El tema de las izquierdas, derechas, etc. Cosa que no sucede en la Unión Europea. Dese cuenta, por ejemplo, pero sabe, digo, es una expresión. Usted tiene Alemania, que fue toda su vida enemiga de Francia. Sí, claro. Toda su vida. Sí. Y sin embargo, se asociaron, en fin, etc. Y el tema de la Unión Europea, además, surge con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte hablaba de la Unión de Estados Europeos. Exacto. Entonces, el Mercosur está muy tenida de ideologías, en fin, etc. Y es una asociación de estados y es una unión aduanera imperfecta. No es la Unión Europea. Claro, no es una comunidad económica, digamos. No es una comunidad económica. Es una unión aduanera imperfecta, porque más allá de que se establecen aranceles, no a las importaciones, no todos los aranceles son iguales para todos los estados. Es decir, hay excepciones. Sí. Hemos visto problemas, me acuerdo hace un tiempo atrás, los problemas cuando nosotros estábamos exportando bicicletas a Argentina, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, sí. ¿Se acuerdan? Sí. La libre circulación de las personas es relativa. Tenemos una chapita que dice que pertenecemos a Mercosur, en fin, etcétera. Estoy hablando de ¿Vio lo que pasa ahora, por ejemplo? ¿Vio lo que pasa con los ciudadanos? Ayer hubo quejas muy fuertes de ciudadanos binacionales, que son argentinos que vienen acá al Uruguay a visitar familiares, pero el gobierno, este gobierno, que yo ya no sé si decirse, Alberto Fernández es como una especie de figurante, les cobra $200 por día. ¿Sí? O sea, claro. Y en la situación que están, ¿no? Es decir, están en una situación económica muy deplorada, están registrando un nivel de pobreza a nivel general de un 49%, una extrema pobreza impresionante, y con el lío de los distintos tipos de cambio que tiene el dólar, bueno, les cobran el dólar más caro, $200 por día para poder venir al Uruguay. O sea que ahí hay un problema que plantea la imperfección total de este Mercosur. Y sí, y debe ser muy sincero, ¿no? Es decir, además hay que ver otro tema, digo, que no se ha podido manejar bien, fundamentalmente. Usted sabe que el Mercosur en su comienzo fue una movida muy, muy inteligente, entre otras. Lacalle Padre fue el fundador. Claro. ¿Por qué? Porque se iba a unir Brasil y Argentina. Claro. Entonces, como se iban a unir Brasil y Argentina, Uruguay quedaba fuera completamente, Paraguay fuera, y allí
válgame la expresión, nos metimos, válgame la expresión. Sí, nos metimos porque si no los chiquitos quedábamos por fuera. Los chiquitos. Y ahí está el tema, ese es el tema, los chiquitos. Entonces tenemos economías asimétricas desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista... Dimensión territorial, actividad, claro. Claro, digo, más allá de que Argentina esté más o menos mal, Brasil esté más o menos mal, de cualquier manera son economías que no tienen nada que ver con la nuestra. O sea, claro. Y lo que tiene que ver con su mercado. Es decir, acá no conviene fabricar fósforos ni bombitas de luz. Se pone una fábrica de fósforos o bombitas de luz, por decir algo. Sí. Y si, esto es para Camón, pero si la fábrica produce y no hay exportación, hay que cerrarla. Claro. Porque, no sé, en 2 meses, 6 meses, 1 año, claro. abarrotó el mercado de bombitas y no le vende más a nadie. Exacto, sería algo zafral. Claro, hay empresas así. Claro. Entonces no conviene. Entonces, ¿qué pasa? Digo, esas asimetrías en las economías han hecho que los países más pequeños del Mercosur, al no manejarlas bien, en general, ha hecho que los países más pequeños del Mercosur tengan que jugar un partido determinado mientras los países más grandes juegan otro. Sí, claro. Y eso nosotros siempre estuvimos a favor del Mercosur y estamos a favor del Mercosur, eso no hay duda. Te digo, voy a dar un ejemplo muy claro, que ya he mencionado. Usted imagine, por ejemplo, es un hecho, lo buscan. La Unión Europea quiso imponer la tasa Google a las búsquedas. La Unión Europea. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Digo, por ejemplo, determinados elementos de seguridad, no poder grabar en el celular, determinadas cosas, etcétera, te lo dice claramente, son en las aplicaciones, en otros lugares. Sistemas de encriptación. Son imposiciones de la Unión Europea en lo que tiene que ver con la circulación de los datos personales. Entonces, ¿a qué voy? A que la Unión Europea, como es una unión, y como dice, por ejemplo, el lema del Partido Nacional, apliquémoslo a todos, no estoy haciendo política partidaria, la unión nos hará fuerza. Y sí. Eso es lo que dice. Entonces, ese es el lema. Entonces, ¿a qué voy? Digo, a que si el Mercosur funcionara mejor en la estructura, desde la base, sería mejor para todos y es a lo que propendemos todos. Para justamente hacerle fuerza a estas multinacionales como Google. Si nosotros si Uruguay vamos a ponerle una tasa a Google, una tasa a las búsquedas de Google, nos viene un apagón tecnológico. Claro. Válgame la expresión. Sí, claro. Si se me permite popular, nos imponen, para hablar mejor, un apagón tecnológico y chau, tasa a Google. Nos hacen un bloqueo. Ya está, nos hacen un bloqueo del servicio. Claro. Se terminó. Juntos seríamos más fuertes. Sí. Entonces, la unión es una unión aduanera imperfecta, en tanto es una unión aduanera con excepciones en los aranceles y que desde su nacimiento en la década del 90 tiende a constituirse, o debería, su propósito, su fin, es constituirse en una unión del tipo Unión Europea. Claro. Sí, que de acuerdo a lo que usted dice, es bastante, según el status quo de América Latina y de esta región especialmente, es bastante inviable. Yo la veo inviable por varios motivos. Uno es al que usted está apuntando, que es la Constitución de la Unión Europea está dada por países sumamente experimentados después de los dramas de Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, precedente Guerra de los Estados, maduraron muchísimo y apostaron a algo que es clave para el desarrollo de la humanidad, el conocimiento. Los países escandinavos son los países del conocimiento a partir de la Reforma Luterana, es la Europa que se desarrolló en los ámbitos científicos. Cuando hablamos de ilustración, hablamos de la enciclopedia, hablamos de las universidades, tenemos que hablar de Alemania, tenemos que hablar de Inglaterra, tenemos que hablar de los países escandinavos, de los Países Bajos, que son realmente los que fueron el motor de la Europa moderna, siglos XVIII, XIX al XX. Se suma Francia,
se suma Francia con ese proyecto enciclopedista y entonces se ranquea, se cataloga la ciencia. Lo que es ciencia y lo que no es, y el Estado pasa a ser un Estado que tiene que responder a los insumos científicos. Es un Estado construido desde, ¿se acuerda aquel precepto de Augusto Comte, un visionario, que decía el Estado positivo de derecho tiene que ser un Estado que esté vinculado a la ciencia, a la racionalidad, y formar ciudadanos para que ese Estado progrese? Bueno, hoy creo que Europa recién ha llegado desde las democracias republicanas representativas, recién está llegando esa experiencia racional de convertirse en una comunidad, cierro el tema con esto, una comunidad económica, es decir, es una confederación de países con un parlamento que legisla una moneda única y un banco central. Y por otra parte, es el continente en el que no se discute la economía de mercado, no está en discusión la economía de mercado. Y llevan adelante el motor de Europa, que es Alemania. Lleva adelante el pulmón, lleva adelante economías que son, desde el punto de vista económico, muy inferiores. Inferiores a Alemania, claro. Ellos sin perjuicio de lo que pasó con Inglaterra. O sea que siempre hay algún jueguito, ¿no? Inglaterra es un país muy especial. Inglaterra es un país muy especial. Inglaterra es un país muy especial. Es decir, todo el sistema anglosajón normando es muy especial. Sí. Inclusive Estados Unidos también, por supuesto. Recuerde, doctor, que cuando estuvo integrado en la Unión Europea es el único país que no aceptó el euro. Seguía con su libra, por ejemplo. Clarito, porque defendía su soberanía. Claro, propiciando su carácter. Bueno, digo... de isla, además, ¿no? Además fue una isla, y que lo sigue siendo, imperial. No olvidemos la comunidad imperial que Inglaterra tiene ultramarina. Claro, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, hoy. Hay países de esa unión que toman como jefe de Estado a los Windsor. Exacto. A los reyes, yo lo digo entre comillas reyes, porque soy muy republicano, entonces por eso digo los Windsor. Sí. Isabel Windsor. Exacto. Isabel II Windsor, para decirlo qué lindo, más claro. Qué lindo es el nudo de la corbata, Windsor. Entonces tiene que ver. Sí. Entonces yo agarro y digo, evidentemente Inglaterra ahí estaba defendiendo su moneda, una moneda muy fuerte. Esa educación de la población y esos dramas que vivieron ha hecho precisamente que sean una potencia a nivel mundial, porque se unieron. Y Alemania lleva a un montón de países sin mirar, inclusive porque hay diferencias políticas. Yo no estoy al tanto totalmente de los integrantes de los gobiernos de cada uno de los integrantes de la Unión Europea. Pero además, llegado el caso, si ganara una izquierda o una derecha o aquello o lo otro, seguirían adelante porque tienen la idea de que tienen que estar juntos. Política de Estado, se le llama. Claro, una política de Estado más allá de los gobiernos. Sí, exacto. Nos benefician a todos. Exacto, ahí no le pifian nunca a ellos, porque tienen políticas de Estado en 7 o 10 puntos claves. Eso está bueno que lo destaquemos. Entonces, como usted bien dice, sea un gobierno de izquierda-derecha, que es un centro-izquierda, centro-derecha, hay un común denominador al cual no le van nunca a sacar la pata al lazo, como se dice. Es decir, siempre van a aplicar las mismas políticas económica, financiera, educativa, de seguridad, como usted acaba de decir. Es decir, hay una soberanía ya continental. Otro detalle de Europa, para mí Europa es, yo hoy por eso un continente que adoro, es la perla del mundo. Parece que en Europa todo es bello. Todos los paisajes, las ciudades, el modo de vida. Creo que es lo más avanzado que la humanidad, el Occidente ha logrado, ¿no? Y Estados Unidos creo que es un país joven, nuevo, que tiene un empuje tremendo y a veces pasa por momentos dificultosos, pero que es otro motor de Occidente. Pero esa perlita es la que concentra todo lo que nosotros sabemos. Concentra el Estado de Derecho, concentra la filosofía de la República representativa, concentra la experiencia de monarquías que no sirvieron para nada, concentra al Imperio Romano en sus antecedentes, concentra a los griegos, concentra a la migración judía, concentra al mundo hebreo, concentra la cristiandad dividida, que es lo que gobierna Occidente, los católicos del mundo protestante. Europa es, como diría Ortega y Gasset, la nave nodriza del mundo, dice Ortega y Gasset. Si Europa dejara de comandar esta nave,
El destino es incierto. Y él no confiaba en Estados Unidos. Ortega y Gasset no confiaba, porque es un país joven. Nosotros en ese sentido, en lo que tiene que ver con la integración, debemos ver ese ejemplo y más allá de las rispideces que nos separan con nuestros hermanos argentinos en este momento, o con los brasileños, o con los paraguayos, o con los venezolanos, porque una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Sí, claro. Muy claro. Eso está bien claro. Tanto para los venezolanos que apoyen a este gobierno, que tal, lo apoyan, son sus ideas, y para los que no lo apoyan, y para nosotros lo apoyamos o no lo apoyamos, es un tema nuestro. Entonces, yo no voy a hablar de política, siempre digo lo mismo. Sí. Aunque es muy claro que yo no apoyo este gobierno de Maduro, ¿no? Pero de cualquier manera... De Maduro, dice usted, no apoya al gobierno. Claro, de Maduro. Bueno, cae de Maduro eso, ¿no? Cae de Maduro, que uno no puede apoyar un gobierno. Se cae Maduro, y me lo dijo un pajarito en algún momento. Sí, por supuesto. Pero digo, vino un gorrión ahí. ¿Un gorrión fue? Es bien de Río también usted. Un gorrión. Suenan Fue un gorrión. Los gorriones están como... ¿Qué? Son unos bandidos los gorriones. Yo tengo un animalillo allí, un compañero que es un perrito precioso, que está conmigo y a veces está arriba del techo y le doy la comida, vienen los gorriones y me lo patrocinan para robarle la comida. Es tremendo el gorrión. Son terribles. Son muy bandidos. Y fue un gorrión el que me dijo de todo esto, que se caía de Maduro, que Maduro no era lo más aconsejable. Pero eso es diferente a los pueblos. Entonces, el Mercosur funciona de esa manera, tiene diferentes órganos. Usted hablaba del Banco Central Europeo. ¡Wow! El Banco Central Europeo. Ojalá tuviéramos un banco central, sería lo mejor. Pero nosotros tenemos el mercado común, que es el órgano más importante, el mercado común. Después tenemos el Parlamento. El Parlasur, ¿verdad? El Parlasur. Allí hay todo un problema en lo que tiene que ver con la representatividad, porque imagínese usted, ¿cómo hacemos la representatividad? ¿Lo hacemos por población o lo hacemos por número? Digo, si lo hacemos por población, Brasil lleva puesto a todo el mundo. Claro. Si es representación proporcional, gobierna Brasil. Sí, sin duda. Argentina tiene 45, Brasil tiene, no sé, 100. 210 millones de habitantes. 210. Y bueno, por representación se lleva puesto a Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, se lleva todo el mundo. Si Brasil fuera un país desarrollado, está hablando de igual a igual con Estados Unidos. No tengo la más mínima duda. Además con los recursos que tiene. Entonces, claro, pero lo que pasa es que a veces son filosofías distintas. Exacto. No hablemos de otras, no hablemos de características que a veces... Hay idiosincrasias también, doctor, y hay procesos históricos que lo explican. Por eso hablamos de Europa, lo que es Europa a grosso modo, ¿no? Exacto. Bueno, usted habló perfectamente, por ejemplo, me habló de los protestantes, me habló de los católicos. Yo no soy ni católico ni protestante en este momento, soy lo que soy. Es decir, lo que quiero decir es que no estoy hablando ni como católico ni como protestante. No, lo doy como un dato objetivo. Claro, incluso eso que yo digo, lo aprendí de Max Weber, Eso que digo objetivo. Claro. El espíritu protestante hizo que la economía floreciera, claro. Es distinto. La economía, la forma de entender la religión por un protestante es diferente a entender la economía por un católico. Sí, exacto. O mal. Max Weber dice que un protestante, en el libro de él, del espíritu del capitalismo y del protestantismo, es un título largo, nunca lo recuerdo bien, de cuyo título no recuerdo, diría Borges, dice que la gran diferencia entre un protestante, un ciudadano del país protestante, religioso, por supuesto, cristiano, y un católico, es que el protestante, ¿no? Un alemán, qué sé yo, un escandinavo, se siente honrar a Dios y progresa. Si tiene progreso económico y si puede ayudar a los demás, demostrando que Dios nos dio esos dones para poder desarrollarnos en el mercado. Y en cambio el católico tiene el pobrismo. Él cree que hay que convivir con los pobres en la pobreza y espera más bien la limosna de quienes son los malvados capitalistas que están empobreciendo al resto. Bueno. Ese antecedente católico es el caldo de cultivo de ideologías de izquierda que hacen un maridaje perfecto con la Iglesia hoy por hoy. Bueno, hay que hacer algún distingo. Yo estoy de acuerdo en general con lo que dice. Y habla un católico. Sí,
perfecto, digo, yo soy lo que soy, no viene al caso. Pero tengo, por supuesto, que soy cristiano, ¿no? Pero puedo ser católico, evangélico. Sí, no importa. No importa. Puedo ser luterano, calvinista, qué sé. Es un hecho que hay algunas diferencias porque hay determinados grupos católicos que tienen determinada potencialidad económica o que buscan determinado, claro, inclusive desde ese punto de vista. Es decir, no estoy hablando ni a favor, ni estoy hablando en contra. Son datos. Tienen universidades propias. Es un hecho. Estoy hablando de la PUTEI, entre otros. Para hablar claro. Sí. No estoy hablando de otra cosa. ¿Cómo se llamaba el primer ministro italiano que tuvo tanto tiempo muy vinculado a la PDUE? Hay una película fantástica sobre él. Una persona muy oscura, muy vinculado a esas organizaciones mafiosas dentro de la iglesia. Son datos de la realidad, son datos históricos, hechos películas basadas en la vida de... Pero se me fue el nombre ahora, aquel primer ministro que tuvo, 6 periodos. ¿Bernasconi? ¿Bernasconi? No, Bernasconi no, me parecía que no, pero digo... No. Después lo voy a buscar. Pero es el fundador de la democracia cristiana. No me acuerdo el nombre. Ahora no me acuerdo. Pero este dato es un hecho incontrastable. Es decir, más allá de ser católico, ¿no? La forma de entender la economía protestante es distinto y ello ha motivado también con otras ideologías, como por ejemplo la ideología estadounidense, que es muy clásica, ¿no? De propender al individualismo, dándole becas si sos un buen jugador de fútbol americano, dándole becas si sos un buen jugador de básquetbol, pero a la vez propiciando deportes tan de equipo como el fútbol americano. Yo veo fútbol americano, es lo que más me gusta más que el fútbol. El fútbol común, me encanta el fútbol nuestro. No lo escuché, no escuché lo que dijo. Fútbol americano. Sí, pero igual no lo escucho. Bueno, está bien. A mí me gusta mucho el fútbol americano, pero que en realidad fútbol estadounidense y fútbol americano somos todos. Sí. Sigamos. Y eso es un deporte de equipo clásico, o sea, que propenden hacia la individualidad, pero en equipo. O sea, tuvo una filosofía que no es que es para atender. No estoy hablando a favor de Estados Unidos, diciendo que esa filosofía es para atender. También puede dar motivo a bullying, a persecuciones, es para atender, para verlo. Bueno, tienen estos órganos que funcionan en forma relativamente imperfecta, por lo que acaba de decir usted, inclusive por imposiciones como la de Fernández, y en esta controversia que se dio entre el doctor Lacalle y Fernández, surgió el tema del TLC, con China. Exacto. Y usted lo decía muy claramente, para adoptar una decisión en el Mercosur se necesita unanimidad, entonces estamos trancados, inclusive estamos trancados ideológicamente. También. Es decir, si los argentinos vacunaron con Sputnik porque son zurdos, o sea, yo no sé si es así, no digo que esté bien, no digo que esté mal. Doctor, Argentina hoy llega a la vacunación plena, está en el 49 y pico %. Le falta. Entonces estamos con unas asimetrías en cuanto a, lo dicen los periodistas de La Nación, por ejemplo, el ejemplo del gobierno uruguayo, el mecanismo del gobierno, la institucionalidad del gobierno, la envidian sanamente, están envidiando a nuestro país, porque es de una asimetría tan grande la racionalidad y la metodología científica aplicada por este gobierno y el mamarracho de brujería y de invento que se hace en Argentina que uno no lo puede creer, realmente. Ellos creen que, por ejemplo, la inflación la pueden contener con control de precios, ¿no? Es decir, le decimos a las empresas que pongan este precio. Y no analizan costo de producción, el mercado cómo está. Es decir, hay tanto problema hoy. Pero además, recuerden cuando otra vez lo hablamos, cuando Fernández decía que había que quedarse en la casa, que no había que reunirse, y festejó el cumpleaños de la esposa, salió esa foto por todos lados. Sí. ¿Qué autoridad tiene Fernández para hablar a alguien? Claro. ¿Qué autoridad tiene Fernández para hablar algo en este momento? Digo, no la tiene. Es decir, es como que
podría ser un presidente uruguayo cualquiera que dijera, bueno, no hay que cazar venados porque están por extinguirse, por decir algo, está inventando. Y lo filman cazando en África, como le pasó al rey Juan Carlos de España. Es un desastre. O se imagina, doctor, si el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, fuera a comprar con su esposa y viéramos que la primera dama tiene carteras Louis Vuitton y tiene coches particulares y tiene fiestas que se las organiza una empresa que la contrata a la presidencia para que organice fiestas, que eso es lo que hace la esposa del presidente Fernández en Argentina. ¿Se imagina? El origen nuestro es argentino, pero el mío, ¿no? Pero evidentemente, digo, tienen algunas diferencias. Ellos nos envidian en todo sentido, le digo, porque tengo contacto continuamente. Ahora fui incorporado al Instituto de Derecho Administrativo de Córdoba, son muy cálidos. Qué bien. Es un honor. Me alegro. Soy un extranjero, digo, ¿tá? Por supuesto que estoy en el Instituto Argentino también en general, pero eso no viene al caso. No, eso es otra cosa. Aparte de Argentina, yo lo adoro. Vamos al grano, porque además nos queda poco. Sí, ya vamos a hablar. Un tratado de libre comercio, que fue lo que se habló por el doctor Lacalle, por el presidente de la República, es un contrato entre dos o más países para intercambiar bienes y servicios sin que haya de por medio impuestos de importación o aranceles. Bien. Vamos a resumir esta definición, ¿sí? Sí, lo más rápido posible y cerramos. Sí, y cerramos. En definitiva es un contrato, un acuerdo de voluntades, es un contrato entre dos países o más, llegado el caso. Claro. Que tiene que ver con el tema de los impuestos, de importación y exportación. Bien. China es un gigante, se me viene comiéndole la espalda a Estados Unidos si ya no lo pasó. Entonces, evidentemente, para nosotros, un tratado de libre comercio con China, celebrado y con las cláusulas correspondientes, puede ser muy beneficioso. Recordemos que nosotros vacunamos con Sinovac. O sea, claro. Tantas cosas de esa naturaleza. Y ahí tenemos autos chinos, hay tecnología china por todos lados. Aparte, hoy China es un país que está propendiendo a la alta tecnología. Ya no es el país que hace los paraguas, las gabardinas, los championes. Ya no están en eso. Pero no solamente eso. Sino que depende como en todo. Sino que además está teniendo, depende como en todo. Porque nosotros a veces hablamos de es chino. Válgame la expresión, si me permite, don José y doña María. Es de cuarta, es chino. No, cuidado. Ahora ya los chinos, depende de la empresa, como en todo lugar. Acá también hay mejores o peores yerbas, por decir algo. Sí, claro. Para tomar mate, claro. O mejores productos de granja. Hay productos premium y productos estándar. Exacto, pero China tiene muy buenos productos en tecnología. Claro. Excelentes productos en tecnología. Bueno, Bitcoin, el tema de los criptoactivos, en su momento tuvieron los mejores mineros, que son los que validan las transacciones de las criptomonedas, es decir, y donde había más población. Vamos a entendernos bien, además, donde China nos pida, nos abra, tengamos el mercado abierto para vender carne ovina. Sí. En 15 días nos quedamos sin oveja. Seguro. Es así. Y nos van a decir, mira muchachos, ustedes precisan más planta frigorífica, nosotros las ponemos, si quieren invertimos, traemos gente especializada también si quieren, y va a venir el tema de la inversión, porque eso es otro tema que viene de la mano, ¿no? Ahora, cerramos con esto, doctor, porque se nos vaya el tiempo, y viene Valentina, que me pidió, pobre, que quería estar en hora porque tiene un paciente después. Me parece muy bien. Yo creo que acá la jugada del presidente es muy inteligente porque él tira por elevación al mundo, somos un país libre, abierto al mundo, entonces por eso necesitamos desmarcarnos de este lastre, este mamotreto burocrático que es Mercosur, que no funciona, es asimétrico, imperfecto, como usted dice. Y ya el mensaje se lo dio a Estados Unidos ya salió a decir que tiene interés. Sí, lo dijo claramente. Viene Piñera diciendo, también, Luis, podemos ser capaz que con la comunidad Transpacífico, el Pacífico, y por ahí entramos directo con Estados Unidos. Pero la comunidad Chile, del Pacífico, Chile Uruguay entra.
doctor, si Uruguay entra ahí, ya no precisamos TLC con Estados Unidos, vamos directo por esa vía, por ejemplo. Pero termino con esto. Yo no sé si saldrá lo de China, pero de pronto capaz que si no sale lo de China nos enteramos que sale con Estados Unidos. Y ojo que le puso también el ojo, valga la redundancia, la India. Ojo, no olvidemos la India, que tiene la empresa más grande del mundo y se está desarrollando muchísimo en tecnología, y es otro gigante. Y tiene una población impresionante. Claro. Le envío un fuerte abrazo a usted, a los operadores y especialmente a nuestra querida audiencia. Que tengan una excelente semana y nos estamos encontrando el próximo jueves, Dios mediante. Así será, doctor. ¿Cómo no? Nos encontramos el próximo jueves. Gran jornada. Muchísimas gracias.